Honramos y glorificamos a nuestro Dios porque una vez más Él nos da el grato privilegio de reencontrarnos con cada uno de ustedes a través de estas sus ondas herciales, de esta hermana emisora Radio Ven, aquí en la ciudad de La Romana y para todo lo que es el mundo a través de los diferentes medios digitales por lo que podamos llegar. Desde aquí, desde la República Dominicana en el este, en la ciudad de La Romana, nosotros nos trasladamos hasta donde usted esté, no importa en qué parte del mundo, no importa en qué horario. Gracias por permitirnos entrar y hacerle compañía para que juntos formemos esta gran comunidad en la que nos proponemos adorar y glorificar al Señor. En este su espacio Mundo Cristiano, hoy martes, ya usted pues sabe que este espacio se transmite cada día de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y cada uno de los días está dirigido por un grupo específico. Hoy estamos los hombres. Hoy es martes, estamos los hombres y el tema que nosotros vamos a tratar es para todo aquel que nos esté escuchando, pero con un perfil varonil. Así es que para este día nosotros estaremos pues tratando un tema que nosotros le invitamos a que no se despegue del dial para que usted pues pueda salir edificado con lo que en esta tarde hemos de tratar. Damos la bienvenida, ministro, Dios le bendiga de una manera especial. Dios le bendiga, pastor. Siempre es un placer que ustedes nos permitan entrar en sus hogares y compartir así la palabra del Señor. Compadre, Amén, Dios le amén. bendiga, compadre. Estamos aquí. Bienvenido sea. Y bienvenido a todos ustedes y a todas aquellas personas que nos escuchan en sus hogares. No solamente en sus hogares, conduciendo el vehículo, donde están trabajando, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí. Y yo sé que ellos están ahí esperando. Este es su programa Mundo Cristiano y la sección de los hombres. Así es, Amén. hombres. Así es. Pues nos vamos, usted sabe que nosotros en nuestra congregación, en la calle Espaillat número 86, de esta ciudad de La Romana, donde nosotros tenemos nuestra casa de adoración, en donde nos reunimos para junto como comunidad, pues aprender de la palabra de Dios, disfrutar de la armonía de la hermandad y pues, por supuesto, pues adorar y dar lo mejor que nosotros tenemos con pulmón completo a nuestro soberano Dios. Cada martes, a partir de las 7 de la noche, nosotros tenemos verdades bíblicas en nuestro templo. Verdades bíblicas son pues enseñanzas basadas en lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través y mediante la Biblia. El pastor, nuestro pastor Alvin Carrasco, cada martes a partir de las 7 de la noche, pues está con nosotros con verdades bíblicas. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional a partir de las 7:30 de la noche. Usted se puede acercar a nuestra iglesia local y ahí formar parte de este culto al Señor. Sí, y antes de llegar al jueves, ministro, pues entonces tenemos los miércoles, que tenemos el retiro, el concilio de las iglesias de Dios de la profecía a nivel mundial. Cada miércoles a partir de las 9 de la mañana abrimos los templos de nuestro concilio para que las personas que deseen tener un lugar en donde pues apartarse a solas con nuestro Dios puede hacerlo. Recuerde que podemos comunicarnos con nuestro Dios. Esa es la ventaja que tenemos en estos tiempos bajo la gracia, ¿verdad? Que donde quiera estemos podemos comunicarnos con Dios. Pero qué bueno que tener un lugar en donde podemos confraternizar juntos, en comunidad, pues ir delante de Dios en oración. Y cada miércoles a partir de las 9 de la mañana, los templos de la iglesia de Dios, de las profecías a nivel mundial, están con las puertas abiertas. Y también usted sabe que tenemos miércoles, tenemos jueves, tenemos también entonces los sábados donde nosotros los jóvenes tenemos el culto. Compadre, bájale un poquito. Usted no se cree joven, yo me creo joven. Bueno,
segunda adolescencia. Segunda. Lo dejo ahí, lo dejo como interrogante. Segunda adolescencia. Así es, segunda adolescencia. Ahorita vamos a conocer de eso, sí. Los sábados a partir de las 5:30 de la tarde, están los jóvenes pues dirigiendo, pero un servicio para toda la comunidad. Pues es un servicio evangelístico en donde pues predicamos la palabra de Dios y pues ministramos a nuestra vida de una manera especial. Y finalizamos los domingos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana en nuestra iglesia local y a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Así que ya saben, pasen por nuestra iglesia, Espaillat 86, ahí se encuentra la casa del Señor para adorar. Ahí es donde nosotros finalizamos nuestra semana. Nuestra con semana ese de culto adoración. de exaltación al Rey. Así es. Donde tenemos entonces la palabra predicada por nuestro pastor y recibimos esa palabra, ese ungüento, donde entendemos que hay un solo Dios y nosotros dependemos de Él. Eso es así. Amén. Recuerden también seguirnos a través de nuestro programa Mundo Cristiano IDP por la plataforma de YouTube y ahí pueden ver este programa y todos los de la semana. Creados bajo el amparo de Dios. Así es. Bajo su amparo. Bajo su Creados bajo el amparo de Dios. Recuerde que hoy estamos los hombres y estamos hablando sobre la creación de nosotros como hombre, como ente, como semejanza a Dios. Creados bajo su amparo, bajo esa cobertura especial de nuestro Dios soberano. Ese es el tema que nosotros vamos a abordar en esta tarde. Creados bajo su amparo, bajo el amparo de Dios. Eso es así. Justamente una de las grandes problemáticas que vemos, caballeros, en nuestro ámbito de género como hombres, es la inseguridad entre los hombres. Y en la Biblia hay muchos ejemplos que datan o relatan esta inseguridad que crea en nosotros. A pesar de que el Señor nos creó bajo su amparo, bajo su cobertura, bajo su seguridad, aún así nosotros nos sentimos inseguros por el medio, por la poca afectividad que quizás tuvimos como en la familia y demás. Un ejemplo vivo de esto es Gedeón. Gedeón en su capítulo de Jueces, capítulo 6, ahí vemos la historia de este hombre, joven todavía, en donde tuvo un encuentro, una conversación con el Señor. Y en ese encuentro, entonces él empieza a decir tantas excusas al Señor para no cumplir su voluntad. Pero el Señor en un momento le dijo, yo voy a estar contigo. Y ahí entonces inicia, mira, tú tienes estas inseguridades, pero yo tengo el amparo, yo te creé bajo mi seguridad, bajo mi propósito. Y ese es el tema realmente como lo introduzco en el día de hoy. Porque hoy mismo en la actualidad vivimos bajo una inseguridad. E inicio con la primera pregunta, o sea, ¿cómo ven ustedes que el medio hoy en día está promoviendo esta influencia, esta propaganda de que el hombre sea más inseguro por quizás lo que está sucediendo? Bueno, es importante nosotros abordar el tema desde la perspectiva de la creación del hombre como tal y el desarrollo del individuo en las diferentes etapas. Exacto. Hay dos etapas muy importantes en el desarrollo del individuo como ser humano que nosotros quisiéramos denotar. Es la etapa, y vámonos a la primera, Es la primera etapa. que es la adolescencia, lo que nosotros llamamos la adolescencia, la primera adolescencia, que es la etapa entre la edad más o menos promedio del joven, de los 11, 12 años hasta los 16, 17 años más o menos. Esa etapa que es lo que se identifica como la primera adolescencia del desarrollo del hombre, de nosotros los seres humanos. Entonces, en esa primera etapa, que es esa primera adolescencia, nosotros conocemos lo que es la grande inseguridades que arropan al joven, al adolescente. ¿Por qué? Hay una serie de situaciones que se dan que hace que el individuo se sienta incapaz e impotente
y una serie de preguntas que no encuentra respuestas. Y por supuesto, si el adolescente no tiene la guianza apropiada, Ujú, efectivamente. de la persona adecuada, en el momento, en el tiempo, puede entonces desviarse totalmente y descarrilar Desarrollar, su claro. futura vida. Claro que sí. Por ende, esa etapa de desarrollo del individuo, que es natural para Para todo ser todos. humano, no es nada anormal. Es Es necesaria porque ahí eh, tú vas definiendo un caracteres y tu identidad. que es la etapa en donde el individuo, esa primera adolescencia, es la etapa donde el individuo desarrolla parte de su carácter. Entonces, esa inseguridad es natural que venga. Es ahí entonces donde muchas veces el adolescente, si no tiene la puntual guianza, recurre a los vicios, recurre a los diferentes medios como de esconderse, de escabullirse, de cegarse, porque al no tener una visión clara ¿Hacia de dónde vais? hacia dónde él va, por dónde debo de caminar, quién seré, qué será de mí, sobre mi futuro. O sea, no tiene una visión más allá. Entonces, es ahí donde el adolescente en esa primera etapa entra en ese estado de frustración y de depresión emocional, porque indiscutiblemente que todos tenemos que pasar por ese proceso del desarrollo de nuestra vida, de esa primera adolescencia, como nosotros le llamamos. Ahí entonces entra una parte, como decía nuestro hermano Epifanio, desde el principio, desde nuestro nacimiento. Como dice la palabra de Dios y lo expresa bien claro, porque la palabra de Dios es nuestro manual, nuestra guía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Entonces, esa educación que viene desde pequeño es dándole la identidad que cada ser humano, hombre y mujer, van a recibir para saber en el futuro quiénes son. Amén. Entonces, Sí. cuando nosotros como niños recibimos esa educación cristiana, vamos a ser Sí, claros, sí. esa educación cristiana es la Sí. que nos va a guiar a nosotros, pues, a tomar el camino correcto para llegar al lugar correcto. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, donde quiera que vamos. Pero en la educación, vamos a decir en este sentido, hay una educación cristiana, hay una educación secular. Las dos tienen que ir de la mano, porque la fortaleza que debemos de darle a nuestros hijos para que no sientan esa inseguridad en el futuro es quiénes son ellos. Y Dios nos ha dado la identidad correcta y perfecta de quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos en Dios? Amén. Hay un segundo punto que usted decía sobre la segunda adolescencia. En la primera adolescencia, como explicaba el pastor, vamos definiendo los caracteres. Pero ¿qué pasa entonces cuando llegamos a ese segundo punto? A la segunda adolescencia, donde ya yo definí supuestamente mi carácter, pero entonces entre ese cambio hormonal en mi cuerpo, ese cambio de la generación, porque quizás yo empecé en una generación del año 2000, pero en la misma generación yo ahora en el año 2022. O sea, yo tengo que o acoplarme a los tiempos o simplemente sentirme seguro, incapaz de ciertas cosas. Entonces, ahora mismo, ustedes que quizás están en esa etapa de su vida, o sea, ustedes vienen de ¿cuántas generaciones? 2 generaciones tenemos ustedes. Bueno, la veo. sí, más o Entonces, menos. vamos más o menos, hay Sí. 2 generaciones, entonces que se Sí. topen con esta generación 2022, donde el metrosexualismo ha acaparado los medios, donde el hashtag ha sido parte de nuestra vida. O sea, ¿cómo ustedes se sienten? O sea, ¿se sienten ustedes parte de lo que es inseguridad o ustedes ven esa inestabilidad en su vida? Mire, en la Biblia, en el libro de Éxodo, vamos a coger un versículo bíblico para no extender mucho el tiempo, es abreviado. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice la Biblia: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo
para que vayas a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Es bonito conocer la historia, pero quise traer este pasaje bíblico para que cada quien pueda luego coger el Desglosarlo. capítulo 3 y leerlo. Mire, la segunda adolescencia. Hemos hablado de la primera adolescencia. Es ese estado, ¿verdad?, entre 11, 16, 17 años. Pero es inconcebible, no es inconcebible, no se toma en cuenta, casi no se dice No. sobre la segunda adolescencia de nosotros los hombres. Es cuando nosotros iniciamos nuestros cambios biológicos, entramos al proceso de andropausia, es decir, llámese, después que el hombre aborda o ya traspasa los 45, los 50 años de edad, en donde hay un cambio de todo un sistema metabológico en nuestros cuerpos. Entonces entra esa segunda adolescencia en nosotros, esa etapa de inseguridad. Ya nosotros, lo pasado de los 50 años, entonces tenemos que enfrentarnos a algo parecido a lo que pasamos allí en la primera adolescencia. Ese estado de inseguridad que yo no hice que pude haber hecho. Ya voy declinando, los días ya Se me están acortando. se me están acortando, ya me estoy casi yendo. ¿Qué yo puedo hacer en este corto tiempo que me falta por vivir? Y en qué yo puedo hacer Ajá. está el gran problema. Sí. Porque entonces yo voy a determinar si voy a hacer lo bueno o si voy a hacer lo malo. Ahí O sea, está. es la decisión. ¿A qué línea yo me voy a tomar? Mire, por ejemplo, muy sencillo, vamos a irnos al ambiente eclesiástico. Por ejemplo, nosotros vemos en nuestras congregaciones Exactamente. que muchos de nuestros hombres pasados de 50 años muchas veces se nos descarrían. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Hombres que desde joven fueron cristianos y pasada ya los 50 años, entonces se van quedando poco a poco en la casa. Entonces, es que viene una serie de De nostalgia. nostalgia. Viene una serie de nostalgia en el que, ¿por qué mi compañero de batalla llegó a tal? El pastor, o fue líder, o se desempeñó, y yo lo veo activo. ¿Y por qué yo no pude hacer lo mismo? Exactamente. También está que por qué los jóvenes que están llegando ahora están tan dinámicos, ellos son los que van a tomar la rienda, son los que tienen la participación y ya yo no sirvo para nada. Entonces viene esa depresión de la segunda adolescencia en nuestra vida, porque hay cambio metabológico en nosotros que producen sensaciones que si nosotros no estamos preparados emocionalmente y bíblicamente y emocionalmente, entonces dejamos las congregaciones y nos escondemos en las casas. Ahí vienen entonces hombres que nosotros vemos que nunca tuvieron vicio, caen al vicio. Hombres que nosotros vemos que fueron fieles a su esposa, empiezan a buscar muchachitas y a descarrilarse. Que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Es que cuando no hay un fundamento bíblico de nosotros saber que nuestra creación fue planificada y orquestada por un creador supremo y que en esa supremacía nosotros tenemos propósito hasta el último momento de nuestra vida. Amén. Y sobre todo eso, que cuando Dios nos llama para cumplir su propósito, es que Él no nos va a dejar solos. O sea, no le ponga excusas al Señor.
tus inseguridades, tu falta de capacidad de hacer ciertas cosas, eso no puede impedir que tú dejes que la palabra de Dios corra, porque el Señor está ahí dándonos la fuerza y el apoyo. Y es ahí donde le damos continuidad a ese pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico en el versículo 12 nos dice bien claro, y Dios le respondió, A Moisés. amén, Eh, le dice, ve, porque yo estaré contigo. Sí. Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces es ahí cuando usted explica que nos descarrilamos en ese momento y estamos hablando en un sentido espiritual. Sí. Tenemos que entender que Dios nunca nos va a abandonar. No. Nosotros salimos del camino, pero Dios no nos abandona nunca. Nunca. Nosotros dependemos de Dios Sí. y tenemos que entender que sobre todas las cosas, tormentas, dificultades, improperios que nos den, que nos tiren a nosotros tenemos que agarrarnos de Dios como lo único que tenemos. Y es ahí donde nosotros vamos a aprender a caminar firmes, no vamos a desmayar. Llegará un momento en que llegará un flaqueo, y quizás vayamos a salirnos del camino. Pero cuando abramos nuestros ojos espirituales nuevamente, vamos a entender que Dios está con nosotros. Así es. Y es por eso que nosotros debemos de caminar de mano con Cristo. Repítame ese versículo 12, compadre, por favor. Amén, dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mire, eso se lo está diciendo el Dios Supremo, creador del cielo y la tierra, a un hombre de 80 años. Amén. A un hombre de 80 años. Y el hombre de 80 años le dijo que no. Ese hombre de 80 años, humanamente, por lógica, mirando desde la óptica de nosotros, Sí. como hombre, decimos, pero él tenía razón. Exacto. Pero quien lo estaba enviando conocía a quién estaba enviando. Entonces, yo en esta tarde, antes de terminar, quisiera convidar a mis compañeros de batalla, nosotros que ya estamos en la edad de 50, 60, 70, 80 años, hombre, no nos amilanemos. No. No nos hagamos el ridículo queriendo vivir la etapa de nuestra primera adolescencia. Disfrutemos nuestra segunda adolescencia. No dejemos que el enemigo nos enrostre a nosotros y nos lleve al calvario del infierno por nosotros no entender el propósito de Dios en este tiempo en nuestras vidas. Hombre, usted que junto conmigo estamos viviendo esta bella etapa de la segunda adolescencia, ya hemos abordado lo más de 50, lo más de 60, lo más de 70, Dios nos dice, yo estaré contigo, camina firme hacia adelante. Eso es así. Yo quiero terminar con un verso bíblico que dice así. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El Señor siempre va a estar con usted. O sea, no importa las excusas que usted le ponga al Señor. Cuando el Señor ha determinado sobre su vida que usted va a ser un líder, que fuimos creados para ser líderes, la semana pasada hablábamos de eso, fuimos creados para ser líderes, para ser sacerdotes de hogar, para guiar al pueblo, para llevar la palabra del Señor. O sea, no hay excusa que valga porque el Señor dijo que estará con nosotros hasta el final. Dios le bendiga, Dios le guarde, para nosotros siempre es un placer. Amén. Nos reencontramos mañana. Así es.